Bienvenidos a Señor Reddit. Mi abuela fingió un ataque al corazón porque ella y mi papá se pelearon en Navidad. El abuelo estaba tan avergonzado por el comportamiento de la abuela. En el 2020, mi abuela declaró que no asistiría al almuerzo de Navidad por 5º año consecutivo, pero se enojó porque esta vez nadie vino a su casa para rogarle que fuera como siempre lo hacían. Así que fingió un infarto y terminó siendo llevada al hospital. Sin embargo, por la pandemia, no se le permitió a nadie visitarla, por lo que trató de darse de alta. Mira cómo es la vida. Resulta que tenía neumonía, así que la abuela la pasó sola en el hospital por Navidad. Mi abuela ha hecho esto básicamente cada vez que estaba en una discusión en la que estaba perdiendo. Es gracioso y extraño que haya más abuelas en el mundo haciendo lo mismo. Una niña en la escuela primaria fingió un impedimento del habla para seguir saliendo de la clase para una terapia del habla. Al principio era real, pero la terapia del habla la había curado por completo. Ella simplemente no quería que nadie lo supiera, ya que todo el mundo le prestaba atención por ello y era popular por esa razón. Una de las palabras que siempre pronunciaba mal era amarillo. En su lugar, ella solía pronunciar llamarillo. Un día estábamos juntos en el patio de recreo y ella dijo: "Te voy a contar un secreto". Se inclinó y me susurró al oído: "Amarillo", con una A al principio. Luego se rió y me dijo: "No se lo digas a nadie". Y efectivamente no lo hice, hasta ahora. Cuando estaba en la escuela secundaria, una chica que estaba en el último año de la escuela secundaria murió. Una compañera de mi clase dijo que ella era su prima. Incluso se puso a llorar en medio de la clase, temblando, hiperventilándose, etc. Resulta que no era su prima. De hecho, ni siquiera la conocía ni sabía de ella hasta que murió. Yo sé de esto. Cuando estaba en la secundaria, mi mejor amigo falleció en un accidente. Era un chico genial y estaba unos grados por encima de mí, pero éramos muy unidos. Recuerdo como muchísimas personas usaron su muerte como excusa para salir de clase y muchas otras fingían una crisis nerviosa para poder irse a casa. Al final, ninguna de esas personas había hablado con él ni les había importado conocerlo. Solo sabían su nombre porque la escuela hizo público lo que le pasó. 17 años después, me puse a ver los perfiles de Facebook de los antiguos estudiantes de mi escuela. Algo interesante que descubrí fue que los que se aprovecharon de su muerte se volvieron en personas malas y algunos han muerto a causa de drogas. Son cosas que te dejan pensando. Una de mis compañeras tuvo un ataque de asma y todos se acercaron en masa para asegurarse de que estuviera bien. Al otro lado del salón, la chica popular de repente tuvo un ataque de asma al mismo tiempo. A pesar de que todos sabíamos que no tenía asma, había muy pocas personas en la clase con asma y todos sabíamos esto en caso de emergencia. Fingió tener la respiración agitada y los jadeos exagerados. Se sintió muy extraño que alguien hiciera eso solo para llamar la atención. Cuando tenía 12 años, una vez me atraganté con una nube de polvo de un viejo autobús en un viaje de campo. Empecé a toser como loco y mientras trataba de respirar, intenté gritar "estoy bien", mientras sonaba como alguien que se estaba asfixiando. Mucha gente se me acercó y me preguntaron: ¿estás fingiendo esto? Lamentablemente no, solo soy un idiota que inhaló un montón de polvo de un autobús que no ha sido limpiado desde que en YouTube se podían poner estrellitas. Déjenme ahogarme en paz, por favor. Una chica de mi clase fingió estar embarazada porque su mejor amiga estaba embarazada en ese momento y estaba acaparando toda la atención. Luego tuvo su periodo en clase y fingió que fue un aborto espontáneo para que no la descubrieran. Una compañera de trabajo fingió un embarazo. Primero dijo que su bebé tenía 1 mes de desarrollo y luego dijo que el padre era un hombre con el que se acostó en las vacaciones. Las vacaciones habían sido hace una semana. Estaba embarazada desde antes de acostarse con el padre de su hijo. Joder con esta Virgen María. Luego pidió que la dejasen trabajar en la mañana en vez de la noche. Resaltó lo difícil que era su embarazo y simplemente se dieron. Luego no vino a trabajar un día. Al día siguiente vino diciendo que se había caído por las escaleras y había tenido un aborto espontáneo antes de llegar al trabajo el día anterior. No sé cómo esperó que todo saliera, pero la regresaron a su antiguo turno por la noche. Así que al día siguiente dijo que el aborto espontáneo había sido un error y que todavía estaba embarazada. Luego volvió a pedir turnos en la mañana. Cuando se lo dieron, dijo que fue a abortar por un problema en el embarazo. La volvieron a cambiar de turno a la noche y otra vez dijo que ocurrió un error en el aborto y el bebé seguía dentro de ella. En este punto, absolutamente nadie le creía, pero simplemente
simplemente le seguimos la corriente. Sin embargo, no le dieron su turno por la mañana sin importar cuánto lo pidió. Se pasó las noches hablando sobre cómo el único propósito de las mujeres era sufrir para traer una nueva vida a este mundo. La despidieron cuando descubrieron que se estuvo quejando con los clientes sobre cómo la hacían trabajar de noche después de casi perder 2 veces a su bebé y estando embarazada. Años más tarde me agregó a Facebook y un día me reveló secretamente cómo en realidad nunca había estado embarazada. ¡Wow! ¡Qué sorpresa! Increíble. Mis amigos y yo estábamos usando una tabla de Ouija. De repente, una de las chicas comenzó a gritar y decir que estaba poseída por su tía. Cuando no le creímos, se molestó y se negó a hablar con nosotros por el resto de la noche. ¿Se molestó? Ella nunca reacciona así. Su tía, en cambio. Mi amigo fingió estar poseído por el diablo. Les pedía a las personas que lo golpearan o la bofetearan para demostrar que no sentía dolor, como si eso probara que estaba poseído. Muchas personas usaron esto para golpearlo hasta dejarlo en lágrimas, pero nunca admitía que le dolía. Esto duró como unos 3 meses y finalmente todos se aburrieron, incluso él, y simplemente comenzó a actuar normal de nuevo. Un niño con el que fui a la escuela primaria fingió haber sido secuestrado en medio del día escolar. Desapareció literalmente durante horas. Toda la escuela sucumbió en el pánico, especialmente su madre, quien era asistente de enseñanza. Finalmente, lo encontraron desmayado en el bosque cerca de la escuela. Dijo que uno de los trabajadores de construcción latinos, que estaban al otro lado del campus trabajando, lo había secuestrado. Lo había golpeado hasta dejarlo inconsciente y creyó que estaba muerto, así que lo dejó en el bosque. Sin embargo, el niño no tenía ninguna señal de haber sido golpeado, solo estaba con la ropa llena de tierra. Su madre sospechó de inmediato del comportamiento de su hijo, sin saber por qué, y les dijo a las autoridades que pensaba que estaba mintiendo. El trabajador de construcción al que culpó también tenía buenas cortadas que demostraban su inocencia. La policía investigó todo más a fondo, y la historia del niño rápidamente se vino abajo. Finalmente, confesó haberlo inventado todo. No estoy seguro de por qué lo hizo. Fui a la escuela con él durante varios años. Era un niño muy raro, y en otras ocasiones también se portaba mal para llamar la atención de los demás. Sin embargo, tenía muy buenas notas y sus padres parecían muy cariñosos. Hasta el día de hoy, no entiendo el porqué de sus acciones. Conocí a un tipo llamado Jake, que odiaba cuando la atención no estaba puesta sobre él. Esto fue hace aproximadamente 12 años, pero una vez que terminó una fiesta y todos comenzaron a hablar, Jake se metió en la conversación y comenzó a resaltar lo increíblemente borracho que estaba. Solo había tomado una cerveza. Nos quedamos la noche en casa de mi amigo e intentamos dormir. Jake fingió quedarse dormido en 10 segundos y soñar que era un soldado soviético. Luego se puso de pie y se puso a correr por la sala con los ojos cerrados. Uno de sus amigos le tiró un vaso con agua en la cara, pero eso no lo despertó. Jake siguió corriendo como si fuera un soldado sonámbulo. Luego se dirigió a la puerta y comenzó a decir que iría a ver el perímetro. Ese mismo amigo le tiró un puñete en la cara antes de que hiciera otra escena. Eso lo despertó y le quitó la borrachera mágicamente. Esto me recuerda a un tipo de Bulgaria que hacía algo muy similar, excepto que después de las 1 o 2 de la mañana se ponía a hablar borracho y a confesarnos a todos que era un espía ruso. El tipo era muy tonto y siempre inventaba tonterías. Eso o es el peor espía de todos los tiempos.